Buenos días, hermanas. Hoy, lunes 1 de junio, vamos a continuar con nuestra serie La victoria que ha vencido al mundo y vamos a seguir hablando de personajes bíblicos. Hoy vamos a hablar de un hombre llamado Jairo, es el tema número 10 y hoy se llama La fe que sabe esperar. La cita bíblica se encuentra en Marcos, capítulo 5 del versículo 21 al 43. Y dice así: Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de las sinagogas, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Les quise leer todo, pero aquí hay dos historias entrelazadas. Hoy vamos a estudiar solamente la historia de Jairo. Si Dios nos permite, mañana estudiaremos la historia de esta mujer, la cual se encuentran. Pero quise leérselas todas porque precisamente el tema de hoy es la fe que sabe esperar. Y empieza aquí con este encuentro tan especial que tiene este hombre. Recuerden que esta Norma ya nos había hablado acerca de este Nicodemo, que era muy parecido a Jairo, era alguien importante en la sinagoga, era un principal de la sinagoga, estudioso de la ley, estudioso de los profetas, él conocía la palabra, y por alguna razón su corazón es tocado. Y esa razón es precisamente que Dios permite que él esté pasando una prueba muy difícil en su vida, que era una enfermedad de muerte de su hija. Y Dios pone todo de tal manera tan perfecta para enseñarnos a nosotros que a veces esas circunstancias que están pasando tan apremiantes y tan urgentes son precisamente las que nos llevan a reconocer a Jesucristo. El versículo 22 del capítulo 5 de Marcos nos dice que vino a él y se postró a sus pies. O sea, él, Jairo, un hombre tan importante,
un hombre tan reconocido entre el pueblo, entre los suyos, viene y reconoce a Jesús. Cuando esta Normita nos platicó la historia de Nicodemo, nos dijo que que este Nicodemo llegó a escondidas a verse con nuestro Señor Jesucristo. Tenía esta duda en su corazón, pero todavía no había conocido lo suficientemente a Dios o no entendía quién era Jesús como para llegar y postrarse delante de los pies de él. Pero vemos que Jairo sí lo entendía. Jairo probablemente conocía a Nicodemo. Lo más seguro es que sí. Pero él viene con otra necesidad. Nicodemo quería conocer más de Dios y es cierto que él le seguía, pero le seguía a escondidas. Pero a Jairo no le importó quién le viera. Si leemos en el versículo 21, dice que alrededor de nuestro Señor Jesucristo había una gran multitud. Y en esa gran multitud había de todo, había gente pobre, gente importante, de todo. Y probablemente hubiera amigos de Jairo que estuvieran ahí observando, no por fe, sino porque recuerden que seguían y vigilaban a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando cuando Jairo viene a nuestro Señor Jesús, a él no le importa si lo miraban o no lo miraban. Él no fue de noche, él fue a plena luz del día a buscar a nuestro Señor Jesús porque él tenía una necesidad que era urgente, era apremiante. Su hija, dice el versículo 23, estaba agonizando. Cuando nosotros llegamos a pasar por una situación difícil, como es que un familiar agonice, si este familiar se encuentra en el hospital, a veces nos dicen, prepárese porque cualquier cosa puede pasar. Su familiar está agonizando. Y cuando nosotros escuchamos esas palabras, entendemos que puede ser cuestión de minutos, de horas, difícilmente días. Nos está diciendo eso porque ya le queda muy poco tiempo de vida. Y probablemente pues Jairo tenía la posibilidad económica y seguramente se rodeó de médicos que sabían lo que le estaba pasando a la niña. No nos dice la palabra de Dios de que estaba enferma, pero nos dice que tenía una enfermedad tan grave, la niña tan pequeña, como leímos en el capítulo 42, que la niña tenía 12 años. No era tan pequeña, pero era muy, muy chica para morir. Y esta niña estaba padeciendo una enfermedad, no sabemos de cuánto tiempo, pero ya estaba agonizando. Ya estaba en sus últimos minutos, literalmente. No sabemos cuánto tardó Jairo en llegar a casa de su casa al lugar donde se encontraba nuestro Señor Jesús. Aquí, conforme a lo que leemos, pues se entiende que no era tan lejos el lugar donde vivía Jairo. Pero lo que haya tardado, yo creo que se le hizo eterno a Jairo para llegar al Señor Jesús. Y él escuchó que el Señor Jesús hacía milagros. Él escuchó que él podía sanar a cualquier enfermo e incluso podría levantar a cualquier persona de entre los muertos. Pero él creyó, no solamente escuchó, sino que creyó. Al ser estudioso de la ley, él pudo entender que la palabra de Dios estaba cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le dice, en el versículo 23 le dice Jairo a nuestro Señor Jesús. Pero recuerden antes que él ya se postró, se humilló. Así que el 23 por eso inicia, le rogaba. No le daba órdenes, sino le rogaba. Hoy vemos tristemente mucha gente que quiere sanar o quiere algún milagro en su vida, pero no están dispuestos a postrarse delante de los pies de Dios. Vemos mucha gente, muchos charlatanes que se hacen pasar por pastores, por hijos de Dios, que en realidad son lobos, son falsos, están disfrazados de ovejas y que tratan a Dios como si fuera un sirviente suyo. Y quieren que imponiendo las manos ellos, por el poder de ellos, la gente sea sanada. Y muchas veces, y la mayoría de las veces me atrevo a decir, esos milagros son falsos.
son gente comprada. Y si alguna gente llega a sanar es porque ha puesto su fe en Jesús, no en esos charlatanes. Pero aquí fue diferente. Este hombre, Jairo, reconoció que Jesús es Dios y vino y se postró en señal de humildad y le rogó, o sea que le imploró, por favor, ven a mi casa y pon tus manos sobre mi hija. Y no dudó. Él sabía que al momento que el Señor Jesús pusiera las manos sobre su hija viviría. El versículo 24 nos dice que, sin decir más, nuestro Señor Jesús va con él. Y todos al escuchar, pues Jairo era una persona muy importante, y todos al escuchar que la hija de Jairo estaba enferma y que había llamado a Jesús y conocían que Jesús hacía milagros, pues van, algunos por morbo, algunos por fe, algunos porque estaban con el Señor como sus discípulos, pues eran compañía ahí para el Señor, o más bien estaban siendo parte de este ministerio del Señor. Pero algo pasa en el versículo 25 y precisamente así empieza. Pero, o sea, ellos van camino a la casa de Jairo y era tanta la multitud que a Jesús lo apretaban. No iban unos cuantos, sino que eran muchísimos y a Jesús lo apretaban. Y yo pienso que a lo mejor si yo hubiera sido Jairo y con la posición que tuviera, yo le hubiera pedido al Señor que los demás no nos siguieran. Porque yo pensaría, yo con mi problema, yo con mi situación y ay, esta gente nada más está aquí de chismosa y molestando y nos entretiene. Y precisamente eso fue lo que pasó. Al estar en la multitud, el versículo 25 empieza con un pero. O sea, Jesús iba camino a la casa de Jairo, pero camino para allá, una mujer con una necesidad sale al encuentro. Quiere secretamente un milagro, pero de eso hablaremos mañana. Hoy no hablaremos de la mujer. Pero sí quiero hablar de esta interrupción. La niña estaba agonizando, la niña le quedaba muy poco tiempo. Cuando Jairo toma la decisión de salir de su casa, dejar a su niña ahí al cuidado de su esposa, sale de su casa en busca del Señor Jesús y probablemente tardó en encontrarlo. Cuando lo encuentra, la situación era urgente. Es como cuando alguien se está infartando y llamamos a la ambulancia y la ambulancia a lo mejor, si es que llega, porque a mí me ha tocado que la mayoría de las veces nunca llega, pero si llega la ambulancia y si llegara a tardar 15 minutos, media hora, a nosotros se nos hace eterno. Y yo creo que Jairo podría sentir esa eternidad dentro de él porque decía, híjoles, mi hija se muere, Jesús, mi hija se muere, Señor, ven conmigo. Pero cuando vemos que aquí hay una interrupción, empezando por la multitud que iba con ellos, Jairo espera. Por eso la titulé La fe que sabe esperar. Él sabía que el Señor Jesús era muy sabio y que el Señor Jesús, si quería correr a toda esa multitud, la correría, pero que si no la corría era con un propósito. Él estaba dispuesto a seguir las órdenes de Jesús y a hacerlo a la manera que Jesús quería hacerlo. Y seguramente no podrían caminar tan aprisa por toda esa multitud que apretaba a Jesús. Y a veces sentimos que es así, cuando oramos al Señor, sentimos que el Señor está caminando despacio para contestar nuestra petición. Pero recordemos que Jairo esperó. Ok, y Jairo fue al paso que iba nuestro Señor Jesús, y no porque el Señor Jesús no tuviera más velocidad o fuera lento, es que todo tenía un propósito. Y no bastante con eso, una mujer lo interrumpe. Y aparte el Señor Jesús se voltea y pregunta quién lo toca. Y se entretiene. Por eso les quise leer todos estos versículos. Y no vemos que siga su camino hasta el versículo 35. Se tarda tanto en lo que lo van apretando, se tarda tanto en lo que la mujer le hace el Señor el milagro de sanarla,
En lo que el Señor le platica a la mujer, todavía la mujer estaba hablando con nuestro Señor Jesús, o más bien nuestro Señor Jesús con la mujer, porque era Él el que hablaba. Cuando en el versículo 35 dice, mientras Él aún hablaba, vinieron y le avisaron, ya no molestes al Señor Jesús porque tu hija está muerta. ¿Qué podría sentir Jairo en su corazón? Ya ves, no me acompañaste, no te apuraste, no te importó, no puedo contar contigo. Para nada, ¿eh? Esto no lo vemos escrito. Vemos un verdadero hombre de fe, que supo que como ya había llegado con el Señor Jesús, su oración y su ruego sería contestada. Él sabía que en Jesús estaba la respuesta, sin importar que él se entretuviera por el camino. Es que Él es Dios. Y Él pone y acomoda los eventos de tal manera tan perfecta que no va a permitir que lo que tiene que pasar después pase primero o viceversa. Él va a acomodar las cosas a su tiempo y a su forma. Y nosotras debemos de imitar la fe de Jairo, la fe que sabe esperar, la fe que no se impacienta en la respuesta del Señor. En el versículo 36 el Señor Jesús le habla a esa fe y le dice, no temas, cree solamente. Si Jairo llegó a sentir temor en su corazón, el Señor Jesús lo afirma y le dice, no Jairo, no temas, cree. Y no le dijo más porque el Señor Jesús sabía que Jairo creía. Y el versículo 37 nos especifica que entonces es cuando ya basta de la multitud, ya pasó lo que el Señor quería que pasara, que era que lo entretuvieran un poco, encontrarse a esta mujer en el camino, mostrar su misericordia, no solamente el Señor Jesús, sino también Jairo, porque sabía que él tenía una necesidad, pero también miró la necesidad de esta mujer y esperó para que el Señor Jesús también sanara a esta mujer. Y a veces somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros mismos y no esperamos a que el Señor trate y obre con las demás personas. Pensamos que Dios es alguien que está a nuestra disposición y que solo está para servirme a mí. Pero aquí vemos que Jairo es muy diferente. Su hija se le estaba muriendo, era urgente, tal vez podía esperar. Esta mujer, si ya había esperado 12 años, que no esperara un poco más, unas horas más. Pero no pensó así Jairo. Jairo también sintió compasión de esta mujer. Y tal vez su corazón y su vientre se apretaba porque sentía esa presión de su hija enferma a punto de morir. Y al fin y al cabo, muere. Pero el Señor Jesús le dice, no temas. Lo vamos a hacer a mi manera. Tú solamente cree. Y por fin el Señor despide a la multitud y permite que solamente 3 personas le acompañen, aparte de Jairo, que era Pedro, Jacobo y Juan. Los demás ya no. Y cuando llega a la casa de Jairo, pues hay un escándalo porque la niña se murió. Y nunca faltan los que arman el show. La gente lloraba y alborotaba, dice ahí. El versículo 39 nos dice que el Señor Jesús les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino solamente duerme. Y cuando escucharon esto, la gente empezó a burlarse de él. Pero el Señor Jesús dijo, basta, salgan. Y solamente quedaron los que estaban involucrados en el asunto. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Se los decía ya, apártense de las malas amistades. No permitan que aquellas personas burladoras vengan y apaguen el fuego de la fe que hay en ustedes. El Señor Jesús no quiere gente burlona alrededor de nosotros. Aquella que siempre tiene un comentario negativo. Aquella que siempre está tratando de burlarse de tu fe. No permitas que sus burlas apaguen esa fe. Recuerda que el Señor te dice, no temas. Y tomando
La mano de la niña le dijo estas palabras, Talita Kumi, y nos dice la traducción, niña, te digo, levántate. Y el milagro sucede. La niña se levanta. Todos se espantan. Y fíjense qué milagro tan importante. Y tal fue el milagro tan real que la niña se despierta con hambre. Y uno dice, si tiene hambre es que está sanando o que ya sanó. Y efectivamente eso fue lo que pasó con esta niña. No la despertó, no la revivió el Señor Jesús para que siguiera enferma. La sanó por completo. El Señor hizo el milagro completamente. La fe de Jairo que pudo esperar, que supo tener misericordia por los demás, que supo amoldarse a la forma, al método y al tiempo de Dios. Fue una fe que tuvo resultados. Así cada una de nosotras, esperemos el tiempo de Dios, amoldémonos a la forma de Dios, hagámoslo al método, a la forma, al tiempo y a todo lo que el Señor tenga pensado para nosotros. Que al final esa fe tendrá frutos y al final nuestra fe verá aquello que anhelamos ver. Una fe que, como se los he dicho antes, está fundamentada en nuestra vida espiritual. Y es cierto que el Señor no solamente hace milagros espirituales, que esos son los más grandes e importantes, también hace milagros físicos y también creemos en eso. Pero que lo haga el Señor a su tiempo, a su forma y a la manera que Él quiera. Aprendamos a tener esa fe que sabe esperar. Que Dios las bendiga.